Antes de comenzar, quiero agradecerte por llegar hasta aquí. Si te gusta este contenido y quieres apoyar a este jaguar mal dibujado, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuevas historias, análisis, reescrituras y relatos originales. También te agradecería mucho que compartas esta reescritura para que no se pierda en YouTube. Tu apoyo es clave para seguir creando más contenido y mejorar lo que ya existe. Muchas gracias. Ahora sí, sin más que agregar, comencemos con la audioserie. El viento marino sacudía la estructura de Dagon, haciéndola crujir como si fuera una bestia dormida en medio del océano. No había rumbo. No había dirección. Solo la inmensidad del agua oscura y el eco del motor que retumbaba en la estructura metálica. Me encontraba en la sala de mando, repasando los informes en una pantalla mientras Spectro ajustaba su equipo a un lado de la habitación. Sombra estaba en la sección de comunicaciones, intentando captar algo más que estática. Desde que descubrimos el laboratorio oculto, la tensión no nos había abandonado. Pietro V seguía estudiando las muestras, pero cada resultado que obtenía la hacía palidecer más. Finalmente, después de horas de análisis, me llamó con voz temblorosa. «Ocaso, tienes que ver esto». La seguí hasta la sección del laboratorio donde las muestras del patógeno estaban en contención. Sobre la mesa había un microscopio, y junto a él, imágenes aumentadas del virus. No eran estructuras biológicas normales. Eran algo más, antiguo. Algo imposible. «No hay coincidencia con ningún patógeno conocido», dijo Pietro V, su voz apenas un susurro. «Ni con virus modernos ni con los de la Edad Media. Esto no debería existir». Pero hizo una pausa, como si dudara en continuar. «Hay algo más». Me señaló un viejo documento extraído del laboratorio. A simple vista, el papel parecía una ruina ilegible, pero bajo luz ultravioleta revelaba patrones, símbolos que no tenían sentido alguno. Pietro V había intentado traducirlos sin éxito, pero entre las notas encriptadas y fragmentos de otros archivos encontró una palabra repetida varias veces: Ubosatla. Nunca había oído ese nombre, pero Sombra, quien había estado revisando los registros históricos, alzó la vista de su terminal. «Ese nombre aparece en ciertos documentos prohibidos», murmuró. «Algunas teorías lo vinculan con los orígenes de la vida, y con algo más. Algo que nunca debió despertar». Pietro V asintió. «Hay una conexión. Este virus no es solo un patógeno. Es un vestigio. Algo preexistente a cualquier forma de vida que conocemos. Su resurgimiento no es una coincidencia». El peso de sus palabras cayó sobre nosotros como una losa. Durante días habíamos estado navegando sin rumbo, buscando respuestas, pero ahora las respuestas nos estaban arrastrando de vuelta al origen del desastre. Spectro se cruzó de brazos. «Si esto es lo que creo que es, no hay cura, ¿verdad?». Pietro V negó con la cabeza. «No hay ninguna medicina o agente que pueda combatirlo. Es como si las reglas de la biología no aplicaran a esta cosa. No es solo un virus. Es algo más profundo, algo más antiguo». El silencio se apoderó de la sala. Yo exhalé lentamente, cerrando los ojos un instante. Todo esto, los fragmentos de información, la falta de rumbo, solo nos conducían a un único camino. «Regresamos a la Antártida», dije finalmente. «Ahí empezó todo. Ahí encontraremos las respuestas, o moriremos intentándolo». El mar nos mintió. Siempre creímos que el océano era un refugio, un lugar al que podíamos huir si todo lo demás fallaba. Pero ahora, en las profundidades de la nada, en un punto sin coordenadas definidas, nos dimos cuenta de que ya no había ningún lugar seguro. Habíamos visto señales antes. Sombras enormes bajo la superficie, demasiado grandes para ser simples peces, moviéndose con una inteligencia oscura y ajena. Ballenas y cachalotes que antes eran solo colosos silenciosos, ahora se mantenían al margen, infectados con una enfermedad que no comprendíamos. No atacaban, no se acercaban, pero sabíamos que algo los controlaba, algo que los mantenía en espera, como si aguardaran una señal. Dagon se había convertido en nuestro bastión y nuestra prisión.
20 de los 70 refugiados a bordo se habían unido a nuestras filas, armados y listos para repeler cualquier cosa que emergiera de las profundidades. Pero ninguno de nosotros estaba preparado para lo que vendría. Las noches eran peores. No porque el sol nos ofreciera seguridad, sino porque en la oscuridad del océano algo se movía, golpeando suavemente el casco de Dagon. Primero fueron ruidos sutiles, un eco lejano de cosas reptando en la inmensidad acuática. Luego, fueron siluetas, apenas perceptibles en la negrura líquida, desplazándose con un propósito desconocido. Al principio creíamos que eran restos de naufragios, escombros flotando en la corriente. Pero entonces los vimos moverse, reorganizarse, sincronizarse en un patrón imposible. No era casualidad. Nos estaban observando. Pietro V revisó los sistemas de Dagon una y otra vez, buscando una señal, algo que explicara por qué estas criaturas no terminaban de acercarse. No había nada en nuestros protocolos, ninguna frecuencia activa que pudiera ahuyentarlas. Y, sin embargo, se mantenían al margen. Miedo. Respeto. O simplemente estaban esperando. La revelación llegó como un veneno lento. No fue un grito desesperado ni un hallazgo fortuito. Fue la acumulación de pequeños detalles, de piezas encajando una tras otra en un rompecabezas que nunca debió ser armado. Pietro V encontró la conexión primero. El agua de mar estaba contaminada. No con algo que pudiéramos filtrar, no con algo que una máquina pudiera eliminar. Era una infección viva, algo primigenio, algo que había existido mucho antes de que nuestra especie emergiera del fango. No importaba cuánto huyéramos, cuánto nos preparáramos, el océano entero estaba comprometido. No es un virus. No es una bacteria. No es nada que podamos combatir, susurró Pietro V, sin apartar la mirada de los resultados de sus análisis. Es parte del océano ahora. Siempre lo fue. Solo despertó. El horror se asentó en nuestros estómagos como una piedra helada. No había cura porque no era una enfermedad. No había contención porque no había frontera. No había solución porque no éramos rivales para lo que fuera que acechaba bajo la superficie. Entonces, Sombra, revisando los antiguos sistemas de navegación de Dagon, hizo un descubrimiento aún más aterrador. Capitán, esto no puede ser una coincidencia. Me giré hacia él y vi su rostro pálido iluminado por la pantalla. Se hizo un silencio absoluto antes de que él hablara. Estas son nuestras coordenadas actuales. 48 grados 52.6 S 123 grados 23.6 W. El punto Nemo. El lugar más remoto del planeta. Donde lo más cercano no es la Tierra, sino la estación espacial orbitando sobre nosotros. No habíamos llegado aquí por elección. Algo nos había traído hasta este vacío. Algo que había despertado. Algo que nos estaba esperando. Dagon seguía siendo un santuario, pero ya no sabíamos si era por diseño o por error. Algo en su estructura, en su existencia misma, mantenía a raya a las criaturas. Pero la pregunta que nadie se atrevió a hacer en voz alta era, ¿hasta cuándo? Nos quedaban pocas opciones. Y la única que tenía sentido era la que ninguno de nosotros quería aceptar, aquella opción que habíamos tomado tomó fuerzas. Teníamos que volver a la Antártida, ya no había marcha atrás. Al lugar donde todo comenzó, a esas malditas instalaciones secretas donde fuimos llamados a responder de manera rápida. Al infierno helado que quizás ya era lo único que quedaba sin tocar, o al menos eso esperaba. Si es que aún quedaba algo en absoluto. La locura no se detuvo con el mar. Nos siguió hasta la Antártida, arrastrándose como una sombra en la mente de los más débiles. El viaje en Bael 001, el mismo vehículo blindado que usamos en Islandia, fue silencioso. No por disciplina, sino por miedo. Nadie hablaba de las pesadillas, pero todos las tenían. Rostros en la oscuridad, tentáculos que emergían de sus propios reflejos, susurros en un idioma que ninguno de nosotros debía entender pero que, aún así, comprendíamos. Los supervivientes que aún conservaban la razón se aferraban a sus armas, no por seguridad, sino por desesperación. La paranoia era un parásito insaciable. Y luego estaban los otros. Aquellos que habían cedido. Al principio, sus ojos solo se perdían en el vacío,
atrapados en algo más allá de la comprensión humana. Luego, comenzaron a murmurar. Algunos dejaron de comer, otros de dormir. Pero lo peor vino cuando dejaron de temer. Fueron ellos los primeros en escuchar los cantos. Era un zumbido, un murmullo casi imperceptible al principio, como el eco de una tormenta lejana. Luego, fue una melodía, un cántico ancestral que no debería existir. Y los afectados, lo siguieron. Lo vimos con nuestros propios ojos cuando acampamos cerca de la instalación. 3 de ellos, sin previo aviso, caminaron hacia los pingüinos albinos. Y se arrodillaron. Los pingüinos no esperaron. Saltaron sobre ellos con una ferocidad inhumana, desgarrando carne, hundiendo sus picos afilados en el tejido blando. Los gritos apenas duraron unos segundos. No intentaron resistirse. No intentaron huir. Se ofrecieron como alimento. Y los pingüinos aceptaron la ofrenda. Nadie se movió. Nadie intervino. No porque no quisiéramos, sino porque algo dentro de nosotros nos susurraba que esto era inevitable. Esta tierra no nos quería aquí. Nunca lo hizo. Y ahora, más que nunca, lo sabíamos con certeza. Habíamos sido exiliados como especie, sin más miramientos decidimos seguir adelante con Bael 001, hasta percibir la instalación a la que habíamos ido ya hace un mes. La instalación se alzaba ante nosotros como una tumba olvidada en el hielo. No había señales de vida, ni luces, ni rastros de energía. Era un cascarón muerto en medio del infierno blanco. Pero teníamos que entrar. No porque esperáramos encontrar respuestas, sino porque ya no teníamos otro camino. Piotr Lohinska, la científica que había sobrevivido con nosotros hasta este punto, trabajó en los mecanismos de seguridad del acceso principal. Era la primera vez que escuchábamos su apellido, su nacionalidad rusa apenas revelada, aunque a esas alturas ya no importaba. Nadie era alguien aquí. Solo éramos sombras al borde del colapso. Esto no fue abandonado. Fue sellado, murmuró Piotr mientras sus dedos trabajaban con temblor sobre los controles congelados. No preguntamos qué quería decir. No hacía falta. Ya habíamos estado aquí antes. Sabíamos lo que se suponía que debía haber al otro lado de la puerta. Pero cuando la compuerta se abrió con un crujido metálico, lo que nos recibió no fueron horrores ni sombras vivientes. Fue el vacío. El lugar estaba completamente desierto. Ajustamos nuestras máscaras, nuestras armas. Nos adentramos con cautela, conociendo el camino, recordando lo que habíamos dejado atrás en nuestra última misión aquí. Las luces parpadearon con una energía moribunda. Los pasillos estaban cubiertos de escarcha, pero había algo más, una capa viscosa, apenas perceptible, en las paredes. Piotr sacó su equipo de análisis y tomó una muestra. No es hielo, ni humedad, susurró. Es algo más. Pero no hay cuerpos. No hay señales de ellos. Avanzamos con cautela, nuestros pasos resonando en la inmensidad del vacío. Más adelante, una puerta de seguridad había sido destrozada desde adentro. No había signos de combate, ni balas incrustadas en las paredes. Solo un metal torcido, arrancado con una fuerza imposible. Nos detuvimos. No estamos solos, murmuró Sombra. Pero lo cierto era que algo peor nos esperaba, tampoco estábamos acompañados. Algo debía estar ahí. Y no lo estaba. El laboratorio se extendía ante nosotros como el vientre de una bestia putrefacta. Pasillos estrechos, paredes cubiertas de escarcha y una humedad asfixiante que no pertenecía a la Antártida. Había algo en el aire, algo que hacía que la piel se erizara y el estómago se revolviera, como si estuviéramos respirando más que solo oxígeno. Los documentos estaban dispersos, apilados en escritorios cubiertos de polvo, como si los científicos hubieran desaparecido en medio de su trabajo, arrancados de la realidad sin previo aviso. Piotr avanzaba con su linterna temblorosa, repasando los archivos con la meticulosidad de alguien que ya intuía la verdad. Sabía lo que buscábamos. O, mejor dicho, lo que esperábamos no encontrar.
Aquí hay registros de varias naciones, murmuró, deslizando los dedos por una carpeta de cuero desgastada. Esto no era solo de una organización, aquí estuvieron todos. No preguntamos quiénes eran todos. Lo entendimos al ver los logotipos estampados en los documentos, símbolos oficiales, sellos desconocidos, nombres codificados. No solo gobiernos, sino entidades que operaban más allá de la política, fuerzas que parecían haber existido desde siempre. Al margen de las hojas, anotaciones escritas a mano hacían referencia a acuerdos secretos, transferencias de fondos en cuentas imposibles de rastrear y una obsesión recurrente con términos como la convergencia y el despertar. Ellos sabían que esto no podía ser controlado, dije en voz baja, hojeando uno de los expedientes. Había imágenes, radiografías de cuerpos que no parecían humanos, estructuras óseas alteradas, tejidos regenerativos que desafiaban la biología conocida. Una fotografía mostraba una célula en fase de división. No había nada inusual en eso, hasta que Pitrov amplió la imagen con el software del terminal. La célula se replicaba, pero no en un patrón reconocible. Era caótico, errático, como si estuviera probando diferentes formas de existir. No es evolución, susurró Pitrov. Es una reescritura de la vida misma. Nos miramos en silencio. Lo que había comenzado como una investigación se transformaba en una revelación. No buscaban erradicar este patógeno. No intentaban entenderlo. Querían usarlo. Moldearlo a su voluntad. Querían ser dioses, dijo Sombra, su voz cargada de desprecio. Controlar la humanidad a su antojo. Pero había un problema. Un error que sus mentes arrogantes nunca contemplaron. Se comportaban como monos golpeando una bomba nuclear solo porque les gustaba el sonido. Jugaron con fuerzas que jamás debieron tocar. Y el patógeno, en su silenciosa paciencia, los dejó creer que lo estaban domesticando. Un archivo de video comenzó a reproducirse en una de las pantallas. La grabación era granulada, con un sello corporativo en la esquina. Uno que no correspondía a ninguna empresa conocida, pero cuyo emblema parecía haber sido tallado en piedra hace siglos. Se veía un laboratorio similar a este, más iluminado, con científicos en trajes presurizados trabajando con una cápsula de contención. Dentro había algo que no logramos distinguir. Luego, las luces parpadearon en la grabación. La cápsula comenzó a vibrar. No hubo explosión, ni fuga, ni gritos. Solo un instante de oscuridad. Cuando las luces volvieron, los científicos estaban diferentes. No mutados, no transformados. Eran ellos, pero había algo ausente en sus miradas. Como si sus cuerpos estuvieran vacíos, marionetas sostenidas por hilos invisibles. Uno de ellos se giró hacia la cámara, con una sonrisa que no tenía derecho a existir. La piel de su rostro se tensaba más allá de lo natural, como si su carne luchara por mantener su forma humana. La grabación se cortó. Pitrov cerró el terminal de golpe, su respiración agitada. No dijo nada, pero en sus ojos vimos la misma pregunta que ardía en nuestras mentes. ¿Dónde estaban los cuerpos de los científicos de este laboratorio? Y más importante aún, ¿qué pasó con esos científicos que sucumbieron a la locura? Con la revelación obtenida, supimos qué hacer, salir de ahí, rápido. Algo nos decía que no estábamos solos. El silencio absoluto, que al principio había sido perturbador, ahora parecía antinatural. Como si el laboratorio mismo contuviera la respiración. Pero había algo más.
Una sensación pegajosa, invasiva, como si algo invisible nos rozara la piel, se metiera en nuestros pensamientos. No era paranoia. Era una presencia. Un ojo sin párpado, observándonos desde algún rincón del espacio entre las paredes, entre las sombras. El primer ruido fue un chirrido áspero, seguido de un arrastre. Nos giramos al unísono, apuntando nuestras armas hacia la oscuridad de un pasillo lateral. Algo estaba allí. Algo que había esperado lo suficiente. Las luces parpadearon y, por un instante, los vimos. No eran humanos. No como antes. Sus figuras eran grotescamente familiares, vestigios de lo que alguna vez fueron científicos. Sus cuerpos eran rígidos, pálidos, con piel pegada a los huesos y sonrisas que no pertenecían a este mundo. Ojos hundidos, desprovistos de cualquier luz de inteligencia. Y sin embargo, nos miraban. Nos estudiaban. Un murmullo. Un sonido imposible de ubicar. No venía de ellos. No de sus labios resecos, agrietados. Se filtraba en nuestros oídos como si naciera dentro de nuestras cabezas. Palabras sin boca. Pensamientos que no eran nuestros. Un goteo de conciencia ajena, inundándonos. Contacto. Rugió sombra, abriendo fuego. El estallido de las armas rompió el silencio con brutalidad. Las balas atravesaron los cuerpos, pero ellos no reaccionaban como deberían. Tropezaban, caían, pero seguían moviéndose. Como si la conciencia de su dolor no existiera. No, peor aún, como si el dolor fuera irrelevante. Uno de ellos saltó sobre Pitrove con una velocidad antinatural. Apenas tuvo tiempo de disparar antes de que la criatura cayera sobre ella, siseando con una voz que no pertenecía a la garganta de un hombre. Sombra lo arrancó de un tiro a la cabeza, y por un instante, el cuerpo quedó en el suelo, inmóvil. Pero cuando miramos mejor, Dios, murmuré. Había marcas de mordiscos en los huesos de sus manos. Las mandíbulas de aquellos que nos atacaban estaban teñidas de rojo seco. Comprendimos la verdad en un solo segundo de horror absoluto. Habían estado atrapados aquí por meses. La única manera en que habían sobrevivido era devorándose entre ellos. La línea entre humanidad y monstruosidad se había desdibujado hacía mucho tiempo. Pero eso no explicaba lo demás. Sus movimientos no eran solo instintivos, no eran simples cadáveres reanimados por la necesidad de alimentarse. Había algo más en su comportamiento. Una estructura. Una conciencia colectiva. Un orden en su hambre. Y ahora, éramos su próxima comida. Muévanse. Ordenó Sombra. Corrimos. No sabíamos cuántos quedaban, pero cada rincón parecía esconder otra silueta deforme, otra sonrisa retorcida, otro par de ojos vacíos. La salida estaba cerca, pero ellos no nos dejarían ir sin luchar. Las sombras a nuestro alrededor parecían alargarse. Movimientos en los límites de nuestra visión, demasiado rápidos para ser normales. Nos observaban desde las paredes, desde los reflejos en las ventanas rotas, desde el eco de nuestras propias pisadas. Algo más estaba aquí. Algo más grande. Más antiguo. Tuvimos que abrirnos camino a tiros, ejecutando a cada uno que intentaba alcanzarnos. Sus cuerpos caían en ángulos imposibles, retorciéndose incluso después de recibir el tiro de gracia.
algo dentro de ellos aún intentaba aferrarse a la existencia. Salimos del laboratorio, cerrando la compuerta de seguridad tras nosotros. El sonido metálico del cerrojo sellándose fue la única confirmación de que, por ahora, estábamos a salvo. Pero mientras nos alejábamos, pudimos escucharlos al otro lado de la puerta. Golpeando. Susurrando. Esperando. El interior del Baal 001 era un ataúd rodante. Un refugio móvil que, en otros tiempos, nos habría parecido impenetrable, un baluarte contra la locura que consumía el mundo. Ahora, solo era una caja de acero en la que esperábamos nuestro destino. Nadie hablaba. Los últimos 50 supervivientes, Pietro V entre ellos, se mecían al compás del movimiento irregular del vehículo sobre el terreno hostil de la Antártida. Nadie tenía fuerzas para llorar. Los sistemas de comunicación murieron poco después de partir. Primero, las transmisiones quedaron reducidas a ruido blanco. Luego, un silencio absoluto. Baal 001 barrió todas las frecuencias en busca de una señal de vida. Nada. El mundo, en su totalidad, se había callado. Ni un grito. Ni un lamento. Solo el vacío. La desesperación se asentó en nosotros de una manera más cruel que cualquier criatura con la que hubiésemos peleado. El silencio era peor que cualquier monstruo. Porque el silencio significaba que estábamos solos. Debe haber alguien ahí fuera, murmuró Pietro V, su voz rota, más para sí misma que para nosotros. Nadie respondió. Nadie quería contradecirla ni darle la razón. Nadie quería ser quien lo dijera en voz alta, no quedaba nadie más. Las horas se volvieron días, o quizá los días se volvieron algo más. Perdimos la noción del tiempo. La Antártida, eterna en su hostilidad, nos envolvía con su indiferencia. El hielo nos enterraría si nos deteníamos. Seguimos adelante. Nos quedaba un último destino. Nos quedaba Dagon. Pero cuando lo alcanzamos, todo lo que vimos fue ruinas. El antes colosal y majestuoso Dagon, la fortaleza móvil que nos había dado refugio, yacía hecho pedazos, consumido por el fuego y la devastación. Torres derrumbadas. Metal retorcido. Grietas profundas que vomitaban humo y vapor. Las grandes compuertas blindadas, partidas en dos como si una bestia titánica las hubiera desgarrado desde dentro. Restos de maquinaria ennegrecida esparcidos por todas partes. No había señales de lucha, solo destrucción absoluta. Nos bajamos del vehículo en silencio, pisando la nieve teñida de cenizas. El viento aullaba, pero el vacío que nos rodeaba era aún más fuerte. No hubo cuerpos. No hubo señales de combate. Dagon había sido erradicado, como si nunca hubiera existido. Y sin embargo, algo había ocurrido aquí. Algo que desafiaba toda lógica, toda suposición. ¿Qué pasó aquí?, susurró uno de los supervivientes, sin esperar respuesta. Yo lo sentí antes de comprenderlo. Como si una sombra sin forma se arrastrara dentro de mi mente, como un veneno. El aire estaba contaminado. No con radiación ni con patógenos conocidos, sino con algo que escapaba a nuestra comprensión. Algo primigenio, indescriptible. Como si la misma realidad hubiera sido alterada. Las paredes de lo que llamábamos existencia se habían fracturado aquí. Algo había surgido de dentro, o algo había entrado desde fuera. Esto no fue un ataque, dije, con un hilo de voz. Fue otra cosa. Pietro V se giró hacia mí.
Sus ojos buscaban respuestas en los míos, pero yo no tenía nada para darle. Nadie podía explicar lo que veíamos. Nadie podía justificar la ausencia de cadáveres. Nadie podía decir por qué los restos de Dagon estaban dispuestos en un patrón caótico pero ordenado, como si algo con una lógica ajena a la nuestra lo hubiera reconfigurado todo. Entonces escuchamos el sonido. Bajo el viento, bajo el crujido de los restos metálicos aún enfriándose, algo resonó. Un murmullo. Un lamento. No era humano. No era animal. No era nada que debiera existir en este mundo. Nos congelamos. Sentimos el peso de algo sobre nosotros. Algo que no podíamos ver. Algo que sabía que estábamos allí. Algo que nos miraba desde las sombras entre la realidad y la locura. No había tiempo para discutir. No había tiempo para buscar explicaciones. No había un porqué ni un cómo. Solo una certeza: debíamos movernos. Ya. Nos apresuramos de vuelta a Baal 001, sellando la escotilla tras nosotros. Los supervivientes estaban en shock. Algunos murmuraban oraciones, otros simplemente miraban al suelo, con la mente ya quebrada. Yo solo miré al horizonte. La Antártida seguía allí, indiferente a nuestra miseria. Blanca, infinita, sepulcral. Un vacío donde el hombre nunca debió pisar. Sabía lo que debía hacer. Solo quedaba un camino. No por esperanza, sino por supervivencia. Un destino incierto, un último intento antes de ser devorados por el frío, por la nada, por aquello que había consumido Dagon. Era el fin. O el principio de algo peor.